Bien, volvimos. Muchísimas gracias a los colegas técnicos que han solucionado este impasse, ¿sí? Espectacular. Estamos como si no pasó absolutamente nada. Regresamos un poco otra vez para atrás, eh, donde teníamos como principio la pregunta, ¿sí? La pregunta de qué son los modelos de negocios y a partir de ahí, entonces podemos también nosotros proponer y saber de qué trata esto que todo el tiempo estamos escuchando como técnicos, todo el tiempo lo estamos viendo por medio de cursos, de capacitación, etcétera. Bienvenida, Andrea, también. Alfredo, veo que estás por ahí. Elizabeth, toda la gente que se está sumando también. A ver si recuperamos a las personas que estaban antes, cuando nos caímos por un rato ahora. Pero ya, como dije anteriormente, estamos de vuelta, ¿sí? Y nos preguntamos siempre, ¿qué son modelos de negocios? Y yo decía un poco más temprano que el modelo de negocios describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. Entonces, ese valor es un valor económico, el valor que percibe, estaba dando un ejemplo de un instrumento musical, el valor que percibe el cliente por lo que compra, ¿sí? Entonces, suponiendo que a un cliente le gusta o desea eh, un instrumento musical, ese cliente que va y lo compra es porque percibe en él un valor determinado, ¿sí? Que puede ser un valor económico porque el instrumento es un instrumento que le parece razonable en términos de precio y calidad, pero también tiene un valor emocional, un valor de realización para esa persona. Entonces, el valor en general es un valor que el consumidor, el cliente lo determina. El cliente es el que le da el valor y por esa razón, como yo siempre digo, mete la mano en el bolsillo o saca la billetera y paga por un producto o un servicio por el valor que éste tiene o significa o representa para la persona que paga, en este caso para el cliente. Y el modelo de negocio básicamente explica cómo una organización interactúa con ese valor, cómo lo crea, cómo lo desarrolla y cómo captura ese valor, ¿sí? Entonces, simplemente por el tiempo que ha pasado, ahora voy a ir pasando un poco también algunas diapositivas un poco más rápido, pero sin dejar de explicar de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo comunican, cómo comunicar modelos de negocios? Hace rato, en una intervención, una colega decía que el modelo de negocio sería como una especie de la manera o el plan en la cual se crea una empresa. Todavía no se crea ninguna empresa, todavía no se crea ningún proceso que tenga que ver con lo empresarial. Apenas en un modelo de negocio lo que se hace es un experimento y se prueba cómo mi producto o servicio se mueve en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando yo les dije en su momento y hablamos nosotros del Business Model Canvas, comunicar modelos de negocios, ¿sí? Es bastante complejo porque realmente en principio a uno le preguntaban, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabaja tu empresa? Y nos costaba muchas veces decir todo lo que implicaba apenas una idea, ¿verdad? Todavía ni siquiera era la empresa en sí. Pero cuando yo trato de trabajar sobre este tipo de cosas, la comunicación de la idea de negocios está dada por este tipo de procesos, es decir, el desarrollo de lo que llamamos nosotros un Lean Canvas, ¿sí? Un Lean Canvas, en este caso, el Lean Canvas nos permite a nosotros mejorar la presentación de una idea de negocios, ¿sí? Una idea de negocios que podría para nosotros representar, en este caso, algo que estamos comenzando recién a trabajar, ¿sí? Porque los modelos de negocio ya están establecidos, los modelos de negocio ya están, eh, como yo le llamo siempre, ¿verdad? Ya están, se explican solos muchas veces, pero las ideas, cuando un emprendedor está comenzando, tiene que darle, eh, tiene que darle un perfil, tiene que saber por dónde comenzar a trabajar para principalmente la gente que me va a escuchar y entender esas personas cómo trabaja esa idea. Y entonces lo mejor que podemos hacer es utilizar un Canvas. En este caso, el Canvas que estamos utilizando, que vamos a utilizar, es el
Lean Canvas, ¿sí? El Lean Canvas que tiene un formato muy diferente al Canvas de Osterwalder, que es este que está acá. Este es el Canvas tradicional de Osterwalder, que es el que ya te puede explicar cómo funciona una empresa. Pero cuando se trata de una idea de negocios, es este el que vamos a usar. Y yo decía en una clase complementaria con el módulo 2 no es recurrente, porque aquí vamos a explicar las bases y los principios de este Canvas que está aquí, que es el que a nosotros nos va a servir muchísimo cuando viene un emprendedor a una Incucae, cuando viene a un centro a hacerse atender y nosotros queremos describir con él el desarrollo de su idea, ¿sí? Recuerden siempre, una idea es algo que aún no existe, algo que el emprendedor desea desarrollar y algo que nosotros como técnicos tenemos que ayudarles a desarrollar y a salir al mercado, ¿sí? Y las ideas básicamente son experimentos de negocios, ¿sí? Muy por el contrario, ya cuando una MIPYME posee una determinada existencia, ya cuando una MIPYME está en el tiempo, en el mercado por 6 meses, un año, es porque su modelo de negocio ya puede repetirse, puede replicarse y puede escalar tranquilamente. ¿Sí? Ya la gente lo sabe y el proceso de compra-venta en este caso se repite. Con las ideas de negocios aún ni siquiera sabemos cómo esto va a funcionar. Por esa razón es muy importante utilizar este modelo que está acá que se llama el Lean Canvas. Bien, dicho esto, entonces pasamos a ver algunas diferencias que existen y que, como dije al principio, vamos complementando la charla, van a ir, van a ir como complementándose y entendiendo también nosotros en este punto cómo podemos trabajar, ¿sí? Con cada una de estas iniciativas. Primero que nada, el negocio en marcha, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un negocio en marcha, una startup o un negocio nuevo? Un negocio en marcha ya es un modelo de negocios, como dije al principio, que está totalmente consolidado. El consumidor, el cliente ya sabe eh, cómo recurrir a la empresa, dónde encontrarlos, cómo pagar, de qué manera se hacen las transacciones, etcétera. Ya está ese modelo consolidado, ya se encuentra conocido en el mercado y está funcionando y está creciendo o no, pero ya el cliente lo sabe, ¿sí? Otra característica del negocio en marcha es que los clientes ya son conocidos, el mercado ya es conocido, ya saben a quiénes venderle, en qué momento venderle, etcétera, ¿verdad? Eh, Hay una repetición y un crecimiento, ¿sí? En términos numéricos, se va repitiendo y se espera que crezca la empresa dado el tiempo en el cual ya está en el mercado. Eso es cuando se trata de un negocio en marcha, ¿sí? Y ahí es donde nosotros usamos el Business Model Canvas, que es de Osterwalder. Y acá viene el pero, cuando hablamos de un negocio nuevo, de una startup, en este caso, una empresa emergente, una empresa de base tecnológica, ahí es donde el modelo de negocios es absolutamente desconocido, ¿sí? Vamos a experimentar con unas maneras nuevas de lograr, de cómo lograr vender, cómo lograr capturar a mi mercado, cómo desarrollar mejor valor. Ahí es donde tenemos que buscar a aquellas personas que nosotros llamamos de adoptadores, personas que en la literatura de los libros que hablan de startup vamos a encontrar como early adopter, ¿sí? Personas que son las primeras entusiastas que dicen, sí, yo te voy a comprar, yo quiero probar tu producto, quiero probar tu servicio, etcétera. Y ellos son los que tenemos que convencer al principio. Ahí es donde nuestra idea, la idea de los emprendedores, comienza a tener forma porque van experimentando con la misma. También sabemos que en este caso los negocios nuevos o las startups tienen lo que nosotros llamamos un mercado incierto. Es decir, uno viene o va desarrollando un producto o un servicio
pero no sabe aún cuál es el mercado definitivamente con el cual se va a encontrar. Entonces, hay mucha incertidumbre también en ese proceso. Y por supuesto, algo que tomo como, tomo como frase lo que dice el profe Eligio Acuña de Ciudad del Este, ¿verdad? Algo que puede pasar con los emprendedores en los próximos 3 años, cuando el negocio o la startup es nueva, es una alta probabilidad de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a transitar lo que le llaman el Valle de la Muerte. Pero para el profesor Eligio, y tomo esa frase, que es nuestro colega de Incucae de Ciudad del Este, él dice, el Valle de las Pasiones, ¿sí? ¿Y por qué él habla del Valle de las Pasiones? Porque, por supuesto, el emprendedor que se encuentra, y ahí está Eligio, está escuchando, ahora le habilito el micrófono para que hable también, ¿verdad? El emprendedor que se encuentra en el proceso de construcción de su modelo de negocios en los años que siguen a la apertura o a la prueba o al experimento y que se van consolidando, o sea, hasta la consolidación, el emprendedor lo que hace es sigue su corazón, sigue su pasión, no desfallece, muestra resiliencia hasta el punto donde o pierde suficiente dinero o se cansa y deja de intentar, o bien tiene mucho éxito y ahí supera ese valle donde probablemente pueda caerse su negocio porque no tiene todas las condiciones, la infraestructura, etcétera. Así que entendiendo muy bien esa frase, profesor Eligio, querido colega, también yo la tomo y te pido todo el permiso del mundo para hacerme de tu frase. Si querés, podés comentarnos algo al respecto, podés habilitar tu micrófono si querés hablar y enriquecernos más con esto que yo mencioné. Bueno, ahora Buen día, adelante, Eligio. buen día. Bueno, así mismo, saludo cordial para todos. No, y justamente el hablar de la muerte es muy crítico, ¿verdad? Entonces, nosotros con la experiencia que vivenciamos en estos tiempos, consideramos eso, ¿verdad? Y justamente ahí está la relevancia de los inculcados, ¿verdad? Porque estemos ahí para Correctísimo. que podamos darle el puntal necesario para que logre superar esa etapa crítica que está viviendo, porque el entusiasmo, el amor que genera, ¿verdad? Todo a puro corazón está ahí, pero suceden situaciones, ¿verdad? En el día a día de la gestión del microempresario, entonces es el concepto por el cual uso en mis charlas que hago con los emprendedores, ¿verdad? Que esa es una frase un poco más amigable y no tan drástica, porque es terrible hablar de muerte cuando uno está procurando sobresalir y tiene una expectativa de éxito y que justamente ahí Incucae él está para sostenerle si le gusta el apoyo ahora. Nada más, saludos a todos, éxito, profesor. Gracias, profe Eligio. Muchísimas gracias por ese aporte. Te vuelvo a repetir, yo ya tomo tu frase porque es cierto. El emprendedor en los primeros años de su emprendimiento vive de ese entusiasmo y él trata de contagiar a todos ese entusiasmo. Es más entusiasta que vendedor, ¿sí? Me encantó porque cuando él me habló del Valle de Pasiones, yo enseguida entendí de qué iba, qué trataba lo que él quería mencionar, ¿verdad? Pero entonces, siempre en este tipo de negocios nuevos, el modelo de negocios se encuentra desconocido. Los primeros clientes son adoptadores de mi solución, de mi producto o servicio, y el mercado tiene una altísima incertidumbre, ¿sí? Entonces, hablando un poco de por qué proponemos el Lean Canvas para trabajar con emprendedores y con ideas de negocios particularmente, porque el Lean Canvas es un formato muy rápido, es conciso y portable para crear y comunicar modelos de negocios, principalmente para startups o negocios de base tecnológica, pero también nuevos, ¿sí? Y yendo justamente a esa definición de una startup, creo que aquí muchos de nosotros ya escuchamos hablar también de startups. Vuelvo a repetir, este módulo se complementa con el 2 porque acá vamos a hablar bastante de lo que tiene que ver las startups y el Lean Canvas. Y acá quiero proponer a dos autores, uno de ellos nosotros ya hablamos de él, que es Eric Rice, pero más que nada hablar un poco de Steve Blank. Steve Blank es un docente, es un académico, ¿sí?
que es canadiense, pero también radica en Estados Unidos y habla mucho de los modelos de negocios, principalmente de la validación de mercado, algo que se va a repetir bastante, ¿verdad? Y que es lo que, esto ya lo dejo porque es parte de la evaluación también como un concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer una idea de negocio al momento de ser concebida o ser pensada? Encontrar rápidamente su validación, que se pueda validar en el mercado esa idea. Entonces, acá justamente habla Steve Blank de que qué es una startup, que es una organización temporal, porque por supuesto no sabemos si va a ser empresa o no, pero comienza como una organización temporal que busca un modelo de negocios que sea escalable y replicable, ¿sí? Eso dice Steve Blank. Y Eric Rice ya sabemos que habla de una startup que es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema, ¿verdad? O sea, ambos casos nos hablan de que por un lado es temporal porque busca un modelo de negocios y por otro lado tiene una condición de alta incertidumbre este proceso, ¿sí? Entonces el ciclo de Lean Startup nosotros ya lo vimos también, es como un repaso de esto, ¿verdad? En clase, es crear, poder crear algo, medir eso que uno crea y aprender de la medición. Y una vez más, volver otra vez al punto de crear o modificar o adaptar en el caso de que se dé las condiciones, ¿verdad? Entonces, simplemente para enriquecer esta parte de la clase, yo copié acá algo que es muy interesante y que en cada uno de los puntos se puede otra vez disgregar, se puede hablar y mencionar muchísimo de esto, que tiene que ver con el manifiesto de desarrollo de clientes. ¿Por qué copio esto acá? Porque cuando se trata de una idea, cuando se trata de algo nuevo que yo quiero hacer, lo primero que tengo que salir a desarrollar o entender es a mi mercado. Enamorarme del problema que estoy solucionando y entender quiénes tienen ese problema. Y como dice, en este caso, esto es algo de Steve Blank, desarrollar lo más rápido que se puedan clientes. Y Steve Blank particularmente lanza así como eh, 14 frases que son como, no diría que son leyes inmutables y tampoco están escritas en piedra, pero que son como recordatorios de las situaciones que pasa un emprendedor y que de alguna manera te mueven o te hacen pensar para entender un poco cómo funciona este mercado. Entonces, lo primero que dice Steve Blank en este manifiesto es lo siguiente: no hay, no hay hechos dentro del edificio. Por lo tanto, hay que salir a la calle, ¿sí? Eso dice en la primera parte de su manifiesto eh, Steve Blank, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eh, que en tu casa, en tu silla, en tu trabajo, en tu oficina, no va a pasar absolutamente nada. Nadie va a venir a tocarte la puerta y decirte, ¿querés ser emprendedor? Yo te quiero comprar tu producto o tu servicio. Eso es absolutamente algo que no va a pasar en ningún momento de la vida. Ustedes tienen que saber, ustedes tienen que saber que justamente para poder desarrollar algo, vender algo, de- eh, capturar el valor, en este caso la atención de una persona, no pasa en la casa, pasa en la calle, ¿sí? Pasa en el lugar donde transitan otras personas. Entonces, ningún hecho, ninguna idea, nada se me va a venir sentado en mi casa. Tengo que trabajar por ello. Hoy día, cuando se habla de calle, entendemos un poco también algunas cuestiones que tienen que ver con el internet, tal vez, etcétera, pero igualmente es súper válido ver cómo se comporta una persona, un consumidor, ante un producto o un servicio. Entonces, repito una vez más, dice, y esto está muy bien explicado, no hay hechos dentro del edificio, por lo tanto hay que salir a la calle, ¿sí? Otra parte de su manifiesto dice: el fracaso es una parte integral de la búsqueda. El fracaso no es ni por si acaso el fin de algo, sino es parte de un proceso de la búsqueda, en este caso del modelo de negocios. Entonces, tengan en cuenta los emprendedores, y esto hablo para los colegas técnicos, que si nosotros estamos en un curso o hablamos con ellos de desarrollo de clientes,
Tenemos que decirle que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje, parte del proceso de la búsqueda, hasta encontrar lo que realmente sé hacer bien o lo que realmente se acomoda a mi expectativa, ¿sí? Unir, estoy leyendo el punto 3, unir desarrollo de clientes con desarrollo ágil. Esto no solamente tiene que ver para la parte o con la gente que programa, que desarrolla código, porque habla de desarrollo ágil y como dije en el módulo 2, a muchos de ustedes, queridos colegas, en el tiempo les va a tocar atender a emprendedores ya con una idea de la tecnología mucho más acabada, que ya conocen, que manejan, que ya programan, etcétera, y tienen que estar preparados igualmente. El desarrollo ágil tiene que ver con el desarrollo de test a medida que uno va desarrollando los productos, ya sean digitales o en este caso pueden ser físicos, ¿verdad? Entonces, lo que propone Steve Blank es que se desarrollen test rápidos acerca de mi producto o mi servicio de manera que pueda entender yo más rápidamente qué es lo que le gusta y qué no a mi potencial cliente o mercado. Por eso también en el punto 4 dice hacer iteraciones y pivotes continuos todo el tiempo que se pueda, cambiar de manera a encontrar dónde está el factor que hace clic, que encanta a mi mercado, ¿sí? Este punto 5 es, me parece que el más importante para mí de su manifiesto, y yo lo digo en cada clase, lo hablo con los alumnos, con los emprendedores, y les digo siempre, por eso es que yo siempre cuando se habla de plan de negocios y es una idea la que se está llevando adelante, por ejemplo, en colegios, universidades se presentan, quiero presentar mi plan de negocio, y bueno, y le pregunto, ¿tu idea, esto es una idea o es un negocio que ya existe? Me dice el emprendedor, no, esto no existe, esto es apenas una idea, pero yo hice un plan de negocios y me sangran los oídos cuando escucho esa palabra, a mí particularmente, ¿verdad? Y justamente es coherente con lo que dice acá también el manifiesto de clientes de Steve Blank, que dice, un plan de negocios no sobrevive al primer contacto con los clientes, por lo que es necesario utilizar un lienzo de modelo de negocios. Ahí ya nos dice todo, ¿sí? Es como aquella frase de Mike Tyson que dice, el plan de negocio la vida es como el boxeo, ¿verdad? Te golpea directo en la cara y depende de vos levantarte o no. Y el plan de negocio es la misma cosa. Vos te vas con un plan de negocios, con un plan para pelear con tu cliente, y el cliente te golpea en la cara y te caes y depende de vos levantarte o no. Pero así mismo es. El plan de negocio no sobrevive al primer contacto con los clientes. El plan de negocio es un ideal, una hipótesis que no existe más que en el papel. Por ende, yo a los emprendedores que vienen con una idea y me proponen a mí Fernando, y me dicen, tengo una idea de negocio y quiero hacer un plan, o ayúdame a hacer un plan de negocio, le digo, no, no te voy a hacer perder el tiempo ni tu dinero. Anda y proba que tu idea puede resultar y después hagamos el plan de negocios. ¿Sí? Vendela a alguien primero y posteriormente el plan de negocios viene después de tener un negocio, no antes. ¿Sí? Otros puntos que voy a pasar a leer más rápido, dice diseñar experimentos y probar para validar las hipótesis. De vuelta, insiste con los experimentos, ¿sí? Para validar hipótesis. Elegir el tipo de mercado lo cambia todo. Es decir, uno tiene que ir probando y saber cuál es el tipo de mercado en el cual yo me quiero insertar con mi producto y servicio. Las métricas de una startup difieren de las que se utilizan en empresas consolidadas. Ahí también hay una diferencia muy grande entre negocios nuevos y negocios que ya están consolidados, ¿sí? Son muy diferentes las formas de medir las eficiencias en cada caso. Tomar decisiones rápidamente, reducir los tiempos y aumentar la velocidad y el ritmo. Esas también son eh, situaciones que tiene que pasar al emprendedor y que rápidamente pueden hacer que corrija o no, o hacer que pierda menos dinero, o que no pierda luego dinero si quiere, ¿verdad? Porque cuanto más rápido toma decisiones y menos tiempo reduce en ese proceso, ¿verdad? Más le conviene también, ¿verdad? Acá en el punto 10 también habla de otro punto importante que es, hablamos de pasión, el emprendedor tiene que tener pasión por lo que hace. Eh, el emprendedor es el primero que tiene que estar convencido de que quiere vender este producto, quiere vender este servicio. Tiene que estar muy convencido, tiene que hablar con suficiente pasión, ¿sí?
todo puede faltarle al emprendedor, menos la actitud, menos la pasión. Y bueno, y eso es lo que debe demostrar en cada paso también. No se le obliga a nadie a ser emprendedor. Directamente uno, si se apasiona por lo que hace, por lo que piensa, por lo que sabe, puede llegar, ¿verdad? Y si no, bueno, a otra cosa, ¿sí? Y de los últimos 4 puntos, los puestos de trabajo en una startup son muy diferentes de los de una gran empresa. Acá también es importante tener en cuenta eso cuando se trata de empresas que están comenzando, ¿sí? Conservar todo el dinero hasta que sea necesario, después gastar. Esto también tiene que ver con la capacidad que tiene el emprendedor para no agotar sus recursos, sino agotar las posibilidades de poder autofinanciarse, de poder tal vez vender algo antes de comprarlo, ¿sí? Algo que muchas personas no comprenden aún, pero que particularmente un emprendedor de visión lo va a hacer. Primero va a convencer a su cliente de que le compre y posteriormente va a ir a comprar lo que va a vender o va a ir a fabricar lo que va a vender. Ese es el verdadero emprendedor, ¿sí? Comunicar y compartir lo aprendido, al contrario de lo que mucha gente piensa, principalmente acá, en nuestra sociedad, en Paraguay, de que somos muy conservadores o somos muy mezquinos con nuestro conocimiento. El hecho de compartir y comunicar lo aprendido nos hace crecer. Créanme que nos hace crecer y nada tiene que ver con eso de que me van a robar la idea. Eso definitivamente no existe y tenemos que decirle a los emprendedores con los cuales hablamos que eso es una fábula que probablemente alguien les contó, que no tiene ningún sentido, que nadie te va a robar una idea porque la idea no vale nada. Las ideas valen cero. Por lo tanto, nadie te puede robar tu idea de negocios, ¿sí? Y por último, el punto 14 dice, el éxito del desarrollo de clientes comienza creyéndoselo, ¿sí? Ahí justamente habla de la autoconfianza que debe tener el emprendedor para poder salir a desarrollar esto, ¿verdad? Dicho todo esto, vamos a ver el principio del Lean Canvas, que repito una vez más, en el módulo 2 lo explicamos de alguna manera, pero muy corto y acá vamos a desgranarlo un poco más. Vamos a ver cómo se puede desarrollar mejor esto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, ¿sí? El Lean Canvas particularmente, eh, vemos un poco de qué trata esto. El Lean Canvas es muy similar al Business Model Canvas, pero tiene la diferencia en términos de entender eh, cómo funciona desde el punto de partida, que es el punto uno, ¿sí? En este caso, el problema, los 3 principales problemas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que yo voy a solucionar, no parte por clientes. Cuando se trata del Business Model Canvas normal, en este caso, cuando explicamos nosotros los técnicos de los Incucae y mostramos el Business Model Canvas, partimos de los clientes o el segmento, ¿sí? Pero en este caso, en el Lean Canvas particularmente, ¿sí? En el Lean Canvas se parte del problema, del problema. El problema es principalmente el cual se debe controlar, ¿sí? O se debe aprender de él, se debe entender el problema, se debe observar y saber en qué parte del mercado o quiénes son los consumidores que sufren este tipo de problemas, que son problemas que básicamente valen la pena comunicarlos, ¿sí? Entonces, en estos casos particularmente, ¿sí? Cuando nosotros vamos desarrollando una solución, tenemos que entender primero que nada y enamorarnos del problema, ¿sí? Enamorarse del problema realmente lo es todo para aquel emprendedor que está comenzando a desarrollar una solución. Y en este caso, esta solución tiene que ver con eso que es saber del problema y poder al consumidor o al cliente decirle, yo tengo esa solución para el problema. Entonces, la primera parte del proceso es esa, ¿sí? Vamos a ir viendo una a una, ¿sí? Primero que nada, recomendaciones. Esto es como
me dirijo a los colegas técnicos, como hablarle a ustedes como para que puedan hacer un curso, y esto también es algo súper válido, ¿sí? En los diferentes INCUCAES, ustedes pueden organizar cursos sobre el Lean Canvas. Creo que enseñar la metodología de Lean Canvas les va a hacer mejores emprendedores a los emprendedores en su zona, en su región, antes que entender del Business Model Canvas, ¿sí? Repito, hay dos Canvas. Está el primero que es Alex Osterwalder. Ese no nos sirve cuando estamos hablando de ideas de negocios, y nosotros, los técnicos de la Incucae, atendemos a emprendedores con ideas de negocios en su mayoría. Ese nos sirve a nosotros solamente cuando los negocios están consolidados. Pero lo que estamos hablando acá ahora y lo que estamos atendiendo son los temas que tienen que ver principalmente con ideas de negocios. Entonces estamos hablando del Lean Canvas. Y acá bajo nuevamente las recomendaciones. Esto es el Lean Canvas para la gente que se está sumando, ¿sí? Son 9 bloques igualmente, pero tienen diferentes nombres. Y las recomendaciones son distinguir entre tipos de clientes, dibujar el lienzo en una sola sesión, es decir, que lo ideal sería que si nosotros nos ponemos a atenderle 1 hora a nuestro emprendedor, a nuestro asesorado, en esa 1 hora podamos nosotros terminar este lienzo, ser lo más conciso posible, ser lo más práctico posible a la hora de proponer eh, la descripción del problema, ¿sí? Pensar en el hoy, en el problema que tienen, que yo quiero solucionar hoy. En este caso no es para pensar en el futuro, es para pensar en el hoy, y utilizar un enfoque que se encuentre centrado en el cliente. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, eh, primero, segmento y problemas. ¿A quiénes y qué problemas tienen? Es decir, tenemos que pillar, como se dice en la jerga paraguaya, tenemos que descubrir el problema y quiénes tienen o sufren ese problema. Esto es fundamental, que el emprendedor se enfoque en el problema y entienda eso. Si nosotros no logramos en la primera sesión como técnicos de Incucae hacer que el emprendedor entienda de su segmento y el problema que sufren, bueno, le hacemos rebotar, vuelven otro día, le damos tareas, pero tienen que entender del problema, tienen que enamorarse del problema. El problema es todo al momento del desarrollo del producto o del servicio que quiero desarrollar. Entonces, tengo que pillar, tengo que descubrir quiénes y qué problemas tienen. Por lo general serían tres, no más que eso, ¿verdad? Listar los tres principales problemas por cada segmento de cliente. Yo puedo elegir como emprendedor 1, 2, 3, 10 segmentos también, pero imagínense ustedes, queridos colegas, trabajando con un emprendedor donde voy a pensar 3 problemas por 10 segmentos. Son 30 problemas. Yo no creo que tengamos que abrir tanto el panorama para emprendedores que están, y en la mayoría de los casos ya tienen más o menos una solución, pero no entienden de qué trata o cómo solucionan el problema con esa solución. Entonces tenemos que encontrar un segmento juntos. Repito lo que dije, o recuerdo lo que les dije en el manifiesto, ahora, elegir el mercado es todo. Entonces, yo puedo tener un producto o un servicio que pueda solucionar un problema en diferentes segmentos, pero tengo que elegir aquel segmento que mayor valor yo le pueda dar y mayor valor también pueda sacar de ese segmento. Ahí es donde entra el trabajo del técnico de una INCUCAE, en la capacidad que tiene o debe tener para guiarle a ese emprendedor a entender qué significa un segmento de mercados, quiénes integran un segmento de mercado, y entender allí el problema que se quiere solucionar. Tenemos que ser nosotros lo suficientemente firmes cuando nos damos cuenta que no puede avanzar la idea de negocio porque no vale la pena, no está en condiciones de decir, bueno, no estás solucionando un problema, no estás solucionando un problema, o ese producto o servicio que querés solucionar ya existe, es más barato,
ya la gente o la gente no tiene ese problema o no es este tu mercado, tu segmento. Tenemos que ser firmes también nosotros como técnicos y eh, tratar de hacerles pisar tierra y con eso ver cómo yo puedo de alguna forma buscarle la vuelta para que el emprendedor siga de una manera más, eh, que no se frustre tan rápido, ¿verdad? Que se mantenga el entusiasmo, pero haciéndole pisar la realidad. Es un trabajo muy fino porque podemos caer nosotros como técnicos en pinchar globos, en personas que vemos todo lo que se hace mal y no lo que se hace bien. Entonces, debemos ser realistas sin perder el entusiasmo de la idea, sin perder el entusiasmo del emprendedor, porque este emprendedor, si le damos negativas todo el tiempo, va a decir, bueno, ¿y para qué voy a emprender? ¿Sí? Y nosotros necesitamos a ese emprendedor porque realmente la economía local, eh, eh, el país necesita de gente que se anime a emprender. Pero, por supuesto, emprender con una manera, de una manera más inteligente y bueno, ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? Listar alternativas existentes, esto es importante, siempre va a haber alternativas existentes de un producto o un servicio. Mentira es que venga un emprendedor y me diga, eh, yo quiero vender un producto o un servicio que no existe o que nunca se hizo acá en Paraguay. Eso es mentira. Tiene que ser algo demasiado bueno para para que se vea así y bueno, pocas ideas en ese sentido, por no decir ninguna, probablemente en el tiempo me hayan sorprendido en este aspecto, en listar alternativas existentes, siempre hay alguna alternativa existente. Y por supuesto, buscar a los primeros adoptadores significa buscar a los primeros clientes, aquellos que van a adoptar mi solución y van a usarla, ¿sí? Para ellos, ya descubrimos el problema, ya descubrimos el segmento que tiene el problema y entonces ahora es donde yo tengo que construir lo que se llama la propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor y es ahí donde voy a hacer énfasis nuevamente en lo que dije al principio del modelo de negocios. El valor es aquello que el consumidor percibe de lo que el emprendedor vende, ¿sí? Puede ser un valor económico, puede ser un valor emocional, puede ser un beneficio, pero debe percibirlo como un valor el cliente. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros con los emprendedores que, por ejemplo, quieren hacer algo que sea literalmente una copia, ¿sí? Porque entonces el mercado, si ya hay un producto que está consolidado y yo estoy haciendo un producto igualito, idéntico como emprendedor, ¿por qué el mercado va a ir a comprar de mí si no me genera mejor valor o si me genera el mismo valor? No tiene sentido. En todo caso, en todo caso, puede ser que yo haga el producto similar, o igual, idéntico, copiado, pero que sea más barato, de una entrega más rápida, etcétera. Y es ahí donde quiero llegar. Es ahí donde yo quiero llegar cuando me refiero a que ustedes, los técnicos, tienen que hacerle ver al emprendedor que el valor es aquello que el cliente logra o consigue comprando mi producto o servicio. El valor puede ser un mejor producto, un producto que se entrega en menos tiempo, un producto que con su uso me permita a mí ahorrar más dinero o que cueste más barato, por ejemplo, pero teniendo los mismos resultados. En suma, la propuesta de valor para este Lean Canvas es el beneficio que el cliente o consumidor logra comprando mi producto o servicio. Repito, la propuesta de valor es el beneficio que el cliente o consumidor logra comprando mi producto o servicio. No es el producto o el servicio, es el beneficio que trae ese producto o servicio. Ejemplo, si yo compro, eh, por decirlo de alguna manera, compro un producto de una casa de electrodomésticos, un televisor que cuesta, no sé, cuesta 5 millones de guaraníes y el televisor me promete la casa que en 2 horas me va a entregar y yo
viendo precio en otros lugares y me dice, bueno, el televisor acá cuesta 4.900.000 guaraníes en otra casa. Pero la casa de electrodomésticos está ubicada en Asunción y yo en San Lorenzo y me dice la casa de electrodomésticos, 4.900.000 guaraníes te puedo dejar, pero tenés que venir a buscar. Y la otra casa, la que yo estoy comprando, por ejemplo, online, me dice, el televisor cuesta 5 millones, pero te voy a llevar a tu casa y lo vas a tener en 2 horas. Y el partido de Paraguay, pónganle, comienza justamente en 2 horas o comienza en 3 horas. Y yo necesito ver el partido, quiero ver el partido. ¿Qué creen que voy a elegir? Voy a elegir aquella empresa que además probablemente no tenga el mejor precio, pero me dice en 2 horas tu televisor está en tu casa. Sin embargo, yo en la otra tengo que cruzar toda Asunción para ir a buscar y me va a llevar mucho más tiempo que 2 horas. Entonces, elijo la propuesta de valor que me beneficia más porque me da comodidad, me hace ganar tiempo y me va a traer el producto en mi casa, independientemente del precio, ¿sí? Entonces, yo percibo un valor allí. Mejor, obviamente, si el precio es más bajo y tiene mayor comodidad, pero estoy hablando exclusivamente en este caso de algo que tiene que ver con un bien que me genera una satisfacción. Eso es lo otro también como propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como emprendedor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como técnicos? Enseñarle a nuestros emprendedores que conozcan el punto de satisfacción de sus clientes. ¿Qué es qué es lo que los clientes esperan o buscan o tienen como expectativas del emprendedor que está desarrollando algo? Eso tenemos que descubrir nosotros. Y a partir de allí, a partir de ese descubrimiento, es que nosotros vamos a lograr entender y entregar una mejor propuesta de valor, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor, y acá lo dice Alex Osterwalder, es la razón por la cual los clientes cambian una compañía de otra, ¿sí? Ahí está clarísimo en eh, en esto que es una frase con mucha fuerza, ¿sí? Y es tal cual. La razón por la cual los clientes cambian una compañía de otra, esa es la propuesta de valor, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor pueden ser de muchas maneras. Acá yo les pongo un ejemplo de 10 cosas que pueden darse como propuesta de valor y ninguna es producto. Fíjense, queridos colegas, que ninguna de estas propuestas que está en la rueda es un producto, ¿sí? Son todos atributos que el producto debe tener y que por consecuencia son propuestas de valor, ¿sí? Acá tenemos, por supuesto, el atributo más poderoso probablemente es el precio, pero como siempre digo, no busquemos diferenciarnos en precio porque el que se diferencia en precio en un mercado como ese, si el mercado es un mercado de océano rojo, un mercado, un tanque de tiburones, vamos a terminar comiéndonos todos entre la competencia y no corresponde o por lo menos no es válido, ¿verdad? Pero sí, el primer atributo siempre es el precio. El segundo atributo es la novedad, que sea nuevo. El tercer atributo tiene que ver con la calidad del producto, ¿sí? Como factor de decisión. El cuarto atributo puede ser la conveniencia, conveniencia de situación geográfica, distancia, etcétera, ¿verdad? El quinto atributo habla de la marca o el estatus, ¿verdad? Que muchos productos tienen esa cualidad. El sexto atributo tiene que ver con el desempeño, ¿sí? Con la capacidad que un producto o un servicio puede tener de desempeñar mejor, tal vez a mi equipo, a mi propia empresa otra vez, ¿sí? Después viene la reducción de riesgo en el punto 7. Después está la reducción de costos, ¿sí? Otro que es muy importante, especialmente para las empresas, para negocios B2B. Después está el diseño. Un mejor diseño puede llevarnos a tener una mejor atributo, una mejor decisión de compras. Y también está este atributo muy fuerte que es la customización o la personalización de productos o servicios. Acá quiero decirles que no hay un orden. Esto simplemente es una rueda con ejemplo de propuesta de valor, pero no hay un orden, ¿sí? No crean que
esto tiene que venir uno, dos, tres, ni tampoco crean, mis queridos colegas técnicos, de que los atributos tienen que ser únicos de la propuesta de valor. No, pueden ser combinados. Por ejemplo, un producto o un servicio puede al mismo tiempo ser más competitivo y ser percibido como propuesta de valor en precio, pero también en desempeño. Puede ser percibido como mejor en diseño y también en calidad. Puede ser percibido como mejor en reducción de costos, en conveniencia y en marca y estatus también. Es decir, cada uno de estos atributos forman parte de la propuesta de valor y pueden ser listados combinadamente. No necesariamente tiene que ser uno de ellos. En el caso de la marca o estatus, puede que no sea lo más barato, pero es lo que muchas veces el emprendedor, en este caso el consumidor, quiere y entonces puede pagar por eso. Por eso ahí se convierte en una propuesta de valor muy interesante también la marca o estatus que te puede dar un producto o un servicio. ¿Sí? Así es como funcionan los atributos de la propuesta de valor. La propuesta de valor entonces buscamos que sea diferente, pero asegurarse de que su diferencia importe para el mercado, obviamente. Apuntar a los primeros adoptadores, esto es algo que se repite, y centrarse en los beneficios finales para el cliente. Justamente lo que yo mencionaba es que descubramos las expectativas del cliente y podamos también a partir de ahí centrarnos en los beneficios finales de ese cliente con esas expectativas, ¿sí? Justamente acá se encuentra la propuesta de valor, dice propuesta única de valor, que tiene que ser un mensaje sencillo, claro y atractivo que resuma por qué nuestros productos o nuestro producto es diferente y por qué merece la pena comprar. Entonces, repasando, tenemos el punto uno, los problemas, punto 2, ¿sí? El segmento de clientes, el punto 3, la propuesta única de valor y tenemos el 4, la solución. Bueno, entonces, para todo esto que el cliente espera, que el cliente tiene como expectativa, tenemos lo que se llama la solución, ¿sí? La solución no es otra cosa que la manera en la cual yo ejecuto mi propuesta de valor y hago que el cliente pueda ver esa propuesta de valor en términos de un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, la solución básicamente es aquello que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, la solución vendría a ser, por ejemplo, si yo voy a vender, en este caso, eh, si yo voy a vender lo que dije hace rato ahora, un televisor, un electrodoméstico, entonces la solución sería el electrodoméstico en sí y el servicio de delivery de ese electrodoméstico que me permita a mí estar en menos tiempo de lo que el cliente podría ir a buscar el producto que yo estoy vendiendo, que está vendiendo la competencia en este caso, ¿sí? Entonces, también puede ser una solución, un servicio, el cual el cliente lo usa y por medio de ese uso es que disfruta de la propuesta de valor o beneficio que le da mi, mi servicio básicamente, ¿sí? Bien, acá a partir de aquí algunos bloques del Lean Canvas son muy similares al Business Model Canvas. En este caso, los canales serían cómo las compañías o las empresas entregan su segmento de clientes su propuesta de valor, ¿sí? Los canales serían la manera en la cual nosotros transportamos, ya sea la comunicación o ya sea el producto o el servicio, ¿sí? Podemos tener canales digitales, podemos tener canales físicos, ¿sí? Principalmente cuando desarrollamos el marketing, desarrollamos este tipo de embudos. Esto es un embudo, ¿sí? Y una metodología de marketing que se llama AIDA para este embudo en particular. El embudo, ¿sí? Comienza con la atención, posteriormente se traslada al interés, después habla del deseo y por último la acción del cliente para comprar. Este sería el embudo que nosotros podemos utilizar en cada uno de nuestros canales. Como ustedes seguramente sabrán, quienes son usuarios de redes sociales, siempre, cada tanto nos salta una publicidad porque eso viene en las redes sociales, ¿verdad? Y esa publicidad justamente es parte de un embudo que nos llama la atención, ¿verdad? A partir de esa llamada de atención, muchas publicidades recurrentes nos creen o creen hacer de que nosotros tenemos que estar interesados por el producto o servicio, nos generan un deseo, dependiendo de la necesidad que tengamos, ¿verdad? De comprar eso. Y entonces siempre hay un botón ahí abajo en la publicidad que dice
chatear con nosotros, contáctese por WhatsApp, haga clic y compre este producto, etcétera. Y ese botón es el botón que nos invita a la acción, ¿sí? En las campañas de marketing actuales, este tipo de cosas se tienen que desarrollar porque es lo que propone, ¿verdad? Justamente los canales y la acción para esto, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que nosotros llamamos las fuentes de ingreso, ¿sí? Esto también es idéntico, ¿verdad? En este punto, idéntico con lo que tiene que ver el Canvas. Las fuentes de ingreso son las maneras en las cuales yo voy a vender el producto, cómo voy a comercializar ese producto, ¿sí? Si voy a vender por unidad, si voy a vender por partes, si voy a vender eh, alquilando, si voy a vender el producto por suscripción, ¿sí? Pero es cómo definimos la fuente de ingreso. Esto está acá, ¿sí? Algo que por ahí tal vez se me pasó por alto. Ustedes habrán visto este Business Model Canvas, en este caso, el Link Canvas. Si yo parto una línea imaginaria por la mitad aquí, en el punto 3 donde está esta línea, ¿sí? Y miro a la derecha, todo este punto que está acá, todos estos bloques, uno, 2, 3, 4 bloques, 5 con la propuesta de valor, tiene que ver con el mercado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la interacción con el mercado. Y lo que está a la izquierda de la pantalla de ustedes y la mía también, que serían uno, 2, 3, 4 y también el quinto bloque por la propuesta de valor se divide en dos, tiene que ver con el desarrollo del producto, ¿sí? Esto es ingreso, esto es costo para que tengan en cuenta también cómo se divide esto, ¿sí? Y entonces acá, en el flujo de ingresos, en el punto 6 ahí podemos establecer el modelo de ingresos, el valor del ciclo de vida de mi producto, los ingresos, el margen bruto, etcétera, para entender un poco cómo funciona. Entonces, todas las fuentes de ingresos serían todo el dinero que la compañía genera en cada segmento de clientes. Eso es básicamente, o esos son las fuentes de ingresos según Alex Osterwalder, ¿sí? Por otro lado, tenemos, eh, o sea, un poco para explicar de qué trata las fuentes de ingresos que tiene que ver acá el precio, que es parte del producto, ¿sí? O sea, como ya vimos hace rato, un atributo de la propuesta de valor es esa, ¿verdad? Eh, el precio es parte del producto, el precio define a sus clientes, y hacer que los clientes paguen es la primera forma de validar también. Es decir, cuando yo me refiero a desarrollar esto como parte de también la propuesta de valor, me refiero principalmente a que los clientes entiendan que el precio es parte de esa propuesta y que yo haga que el cliente pague, o sea, que el técnico con el emprendedor logren ubicar el producto en el mercado y que el cliente pague por ello ya es parte de una, en este caso, de una validación no tácita, sino bien explícita de que el cliente desea mi producto o servicio. Entonces, en ese punto en particular, es importantísimo que le hagamos entender nosotros que los clientes deberían principalmente de poder comprar mi producto o servicio y así estar validando ya lo que estoy queriendo vender, ¿verdad? Entonces, así es como estas fuentes de ingresos funcionan y también hacen entendernos cómo llegar principalmente a los clientes con el precio, ¿sí? Eh, de la fuente de ingresos pasamos a la estructura de costos, ¿sí? Y ahí entendemos esto que está acá, ¿verdad? Que dentro de lo que es el Canvas, nos, nos o debemos, ¿sí? Debemos hacer que nuestros emprendedores completen allí dónde van a poner su dinero para poder generar lo que dicen que van a generar, ¿sí? Entonces, en la estructura de costos hay una serie de elementos que se tienen que tomar nota. Por ejemplo, acá dice costo de adquirir clientes, costo de distribución, servidores, personal, porque obviamente se refiere a productos digitales. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, con emprendedores que van a desarrollar productos físicos, entonces allí debemos nosotros listar alquiler de salón, compra de máquinas, equipos,
transporte, no sé, todo lo que genere costos que después yo puedo recuperar, ¿sí? Y acá quiero hacer una pequeña salvedad porque me pasa siempre con muchos emprendedores en la parte conceptual principalmente que no entienden la diferencia entre costos y gastos. Un costo es todo aquello que un emprendedor, un empresario, una persona que maneja esto, eh, es una erogación de dinero en la cual incurre el emprendedor, pero con miras a poder generar más dinero. Es decir, puedes recuperar esa inversión, ¿sí? Eso es el costo. Pero esto tienen que entender bien también ustedes, colegas técnicos, es algo que forma parte de la erogación del emprendedor, de la empresa, pero que ya no se puede recuperar, no se puede cargar al precio, ¿sí? No, yo no puedo calcular más sobre el gasto un sobreprecio para mi cliente, porque ya es un gasto, ya no lo puedo recuperar, ¿sí? Y muchas veces todo el emprendedor no entiende, ¿sí? Que debe saber cuáles son los costos en los cuales tiene que incurrir o por lo menos listarlos completamente, ¿sí? Y tratar de no tener a partir de fijar el precio sobre ese costo ningún gasto extraordinario, porque si no va a ganar menos, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, la estructura de costos son todos los costos en los cuales se incurren para operar el modelo de negocios, ¿sí? Todos los costos en los cuales yo desarrollo para operar mi modelo de negocios es la estructura de costos. Entonces, como por ejemplo, podemos decir algunos costos pueden ser, ¿cuánto costará entrevistar una cantidad de clientes determinada? ¿Cuánto costará desarrollar el producto mínimo viable? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El producto mínimo viable era la mínima expresión de lo que quería desarrollar con mi solución. ¿Sí? Establecer las diferencias o entender e identificar costos fijos versus costos variables, ¿sí? Esto ya es un concepto más contable. Más adelante vamos a explicar de qué trata eso, ¿sí? Encuentre o encontrar el punto de equilibrio, otro concepto contable muy interesante que muchos de nosotros manejamos. Si algún emprendedor no maneja por ahí, siempre es importante aprender un poco acerca del punto de equilibrio. También va a ser parte de un módulo en particular, todo lo que tiene que ver con la parte financiera a nivel de ejercicios. Pero básicamente el punto de equilibrio es aquel punto económico y financiero en el cual el emprendedor no pierde ni gana nada, pero que ya ha recuperado parte de su inversión, ¿sí? Normalmente cuando el emprendedor comienza con una tienda física, por decirlo así, con un negocio físico, incurre ya en ciertos gastos antes de desarrollar el mercado, ¿sí? Y eso le permite o le hace que tenga, por ejemplo, ciertos costos ya fijos, inclusive antes de desarrollar el cliente. Algo, o una práctica que yo particularmente ya no recomiendo hoy día porque es muy riesgoso poner dinero para abrir un local a menos que uno ya vaya teniendo una serie de clientes que van a venir, inclusive en el día de la inauguración, ¿verdad? Pero si no, es mejor trabajar online, si no, es mejor trabajar desde la casa y formalizar el negocio, obviamente, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, el punto de equilibrio cuando el emprendedor ya alquiló un salón, ya compró máquina, etcétera, pero no tiene ningún cliente todavía, el punto de equilibrio va a ser demasiado alto. Es decir, puede llevarle mucho tiempo volver a recuperar su capital o puede que tenga que desarrollar un mercado demasiado grande, tener ingresos demasiado amplios para poder llegar con eso, ¿verdad? Entonces, ahí cuesta también, ¿sí? Tenemos métricas claves. Las métricas claves, ya hablamos un poco de lo que son los KPIs la vez pasada, ¿verdad? Son la forma en las cuales nosotros medimos el éxito o el fracaso, ¿sí? Acá es donde nosotros tenemos que medir. Las métricas claves tienen que ver justamente con ese proceso, ¿sí? En el cual nosotros tenemos que definir claramente qué es lo que queremos medir cuando estamos creando algo, ¿sí? Que sea eficiente. Entonces, en ese sentido, una métrica tiene que estar o ser coherente con algo que a mí me interese realmente saber, como por ejemplo, eh, cantidad de clientes que además de comprar me refieren, ¿sí? O en este caso,
un comparativo de ventas mensuales, por ejemplo, ¿sí? O un comparativo de costos, cuánto soy capaz de bajar los costos para poder ganar más. Esas son las métricas claves al principio para un emprendedor, ¿sí? O la capacidad que tengo de ganar clientes o de retener clientes en el tiempo también son métricas claves. Bien, ya entrando en la última etapa del Lean Canvas, particularmente quiero detenerme y hablar de en este caso, de una característica en particular, que en muchos libros ustedes van a encontrar, en inglés dice, esta característica habla de unfair advantage, sería traducido al español ventaja injusta, ¿sí? Es decir, ventaja injusta viene a ser eh, algo que no tiene una comprensión textual o contextual para nuestro idioma español, pero en inglés unfair advantage significa ventaja difícil de copiar. Eh, entonces, yo lo traduje directamente como ventaja especial, ¿sí? O ventaja competitiva en este caso. Y ahí el autor del libro, Ash Mayura, habla particularmente de esta ventaja competitiva en términos de una característica, algo que mi producto, mi servicio, mi empresa tenga, que para la competencia es exageradamente difícil de copiar, ¿sí? En suma, generar la ventaja competitiva tal que el cliente pueda percibir que el valor que yo voy a darle es mucho más alto que lo que va a pagar, ¿sí? Para poder justamente comprarme. Y donde la ventaja competitiva debe jugar un papel fundamental, ¿sí? Pueden haber muchos tipos de ventaja competitiva. Por ejemplo, la ubicación puede ser relevante cuando yo quiero abrir una librería y la abro frente a un colegio, una universidad, y mi competencia se encuentra a 2 cuadras de allí. Mi ventaja competitiva es enorme. Pero más competitiva y mayor va a ser la ventaja de una empresa que por el contrario que yo, por ejemplo, que me estoy ubicando frente a una universidad o colegio, la empresa se ubique dentro mismo luego de la universidad. Ahí sí que la ventaja es mayor todavía. ¿Por qué? Porque ya tiene el público cautivo ahí adentro mismo y en vez de salir a la calle la gente ya compra de ahí nomás. Entonces, vaya ventaja, ¿no? Porque estamos hablando de algo difícil de copiar por otra empresa, porque para copiar debería de sacarla a esa empresa que está adentro para entrar ella, ¿verdad? Porque seguramente ahí hay una licitación, hay un proceso que se ganó. Entonces, por esa razón es que las ventajas competitivas y muchas veces son realmente ventajas que le cuesta a la competencia igualarlas, ¿sí? Otra ventaja competitiva que puede tener una empresa, de un emprendedor, en este caso si nosotros estamos ayudándoles, puede ser, por ejemplo, que pueda patentar un producto, un servicio, y que esa patente haga que solamente esa persona pueda utilizar ese producto o servicio para la venta. Y entonces ahí la ventaja es brutal, ¿verdad? De hecho, que ni siquiera es factible de copiar, porque si uno la copia y la vende o la hace igual, la persona que registró va y lo demanda y le saca un dinero importante. Por esa razón es que las ventajas competitivas son aspectos muy bien estudiados porque hacen realmente de que se haga la diferencia en materia de principalmente mercado, ¿sí? Entonces la ventaja especial es algo que no puede ser fácilmente copiado o comprado. Esto dice Ash Mayura, Maurilla, digo bien, el creador del Lean Start, Lean Canvas, ¿sí? Que es esto que está acá. Ventaja competitiva injusta, dice, no se puede copiar ni comprar fácilmente, ¿sí? Bien, entonces, acá yo me quiero detener, sí, un rato para comentarles nada más de que este Canvas que nosotros estamos viendo acá, que es el Lean Canvas, tiene principalmente que, eh, tiene que desarrollarse con el emprendedor
que trae ideas de negocios, ¿verdad? Las ideas de negocios son aspectos que realmente no existen, que no los podemos tocar, son intangibles, que solamente viven del entusiasmo del emprendedor y que nosotros como técnicos tenemos que canalizar ese entusiasmo de hacerles pisar tierra, pero hacerles trabajar de manera inteligente, ¿sí? Y aquí es donde entra a tallar particularmente este modelo, que es el Lean Canvas, porque creo que es el que encaja perfectamente con el desarrollo de esas ideas que el emprendedor está buscando desarrollar, valga la redundancia, y que pueden encajar o no. ¿Por qué digo que pueden encajar o no? Porque cuando viene un emprendedor, viene a un Encucae o qué sé yo, algún lugar, a mí me ha tocado trabajar en diferentes centros de atención a emprendedores, y te dice, tengo una idea de $1.000.000 y espectacular, yo quiero vender esto. Y entonces nosotros nos tenemos que preguntar, pero ¿y dónde, en qué mercado encaja lo que vos querés vender? ¿Qué problema querés solucionar? ¿Sí? Por esa razón es que esta metodología se enfoca en el problema para tener un margen de error lo mínimo posible, lo mínimo posible. Y por esa razón es que Ash Maurilla dice que nadie quiere hacer productos, o sea, que no vale la pena perder el tiempo desarrollando productos o servicios que nadie quiere comprar. Esa es la frase que él siempre menciona, ¿sí? Repito una vez más, no vale la pena, no vale la pena perder el tiempo en productos o servicios, en el desarrollo de productos o servicios que nadie quiere comprar, ¿sí? Entonces, antes de desarrollar algo, antes de poner el primer código, en el caso de lo informático, antes de comprar un insumo, antes de comprar, por ejemplo, no sé, una cocina, equiparla, alquilar un local, etcétera, debemos cerciorarnos como emprendedores y debemos decirle esto, yo soy técnico, debo decirle a mi emprendedor antes de que pueda gastar tu dinero, tu ahorro, el dinero de tu papá, tu mamá o lo que te han dado en tu empresa como liquidación, antes de hacer todo eso, probá y valida que este producto, este servicio se va a vender, que vas a tener un mercado. Y a partir de eso es que ahí recién yo puedo comenzar a invertir. Pero no antes, antes no existe nada. Antes no existe absolutamente nada, razón por la cual es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones nos dan a nosotros la posibilidad de entender el problema y el segmento. Eso es fundamental. Si un segmento no tiene el problema en sí, bueno, pasemos a otro segmento hasta descubrir todos los segmentos posibles y descubrir qué problemas tienen cada uno de ellos y si yo en alguno de ellos puedo interactuar. Esa es la verdadera esencia de este Canvas, el Lean Canvas, y la verdadera esencia, creo yo, hoy del técnico de Domain Kukai, entender primero ese técnico cómo funciona esta metodología y luego hacer entender al emprendedor que la mejor metodología es la metodología de validación de problemas, de descubrimiento de problemas y de descubrimiento de segmento para eso. Entonces, con eso en mente, quería simplemente enfatizar esto y a ver un poco ahí antes de terminar, si escuchamos a alguno de los participantes, si los leemos por el chat para ver qué opiniones tienen, qué opiniones les merece este Lean Canvas, si se puede aplicar, si se puede hacer un curso, si ya hicieron ustedes un curso sobre Lean Canvas en sus regiones, ¿sí? No sé si esto lo han hecho ustedes o participaron de un curso como este de Lean Canvas. A ver, escucho, leo. Todos pueden hablar ahí, pueden desmutar su micrófono. A ver, Andrea, Lean Canvas en Pilar, ¿se pudo aplicar alguna vez? ¿Se hizo? No sé si está Andrea ahí.
Profe Eligio, ¿les tocó alguna vez participar en un curso así o aplicar ahí en la Incucae de Ciudad del Este? Sí, hola, hola, ahora ya estoy habilitando mi micrófono. Sí. Sí, nosotros en nuestros talleres tenemos dos profesoras que trabajan con lienzo Canva, ¿verdad? Y dirigida a los emprendedores. Y sí, personalmente es con este enfoque que luego le está planteando, realmente es la primera vez que participo y va enriqueciendo también los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿verdad? Que es el propósito de este curso. Así es que es fantástico realmente todo lo que está compartiendo tu conocimiento y experiencia, profe. Y por supuesto que vamos a estar eh, está aplicando, compartiendo también el material con el equipo técnico. Algunos están participando, otros no por la cuestión del horario laboral. De todos modos, muy útil, muy bueno, así que muchas gracias. Buenísimo, Eligio, muchísimas gracias. Una vez más, como cada uno de estos módulos, ¿verdad? Yo recomiendo que ustedes entresaquen los materiales y puedan ser capaces de planificar al menos una vez al mes en la Incucae. O, por supuesto, cada Incucae tiene de alguna forma porque tiene la organización de la Triple Hélice, ¿verdad? Tiene alguna vinculación con el sector académico, ¿verdad? Entonces, una vez al mes se le puede invitar a los emprendedores a desarrollar una metodología como esta. Eh, no hace falta que sea especialmente un curso, un taller. Puede ser, por ejemplo, no sé, si hay un presupuesto para hacer un café emprendedor, para hacer una charla, tener 4 o 5 emprendedores alrededor y hablar de esto, ya es algo súper interesante, es súper válido para que el emprendedor comience a entender. Eso se multiplica, ¿verdad? A medida que van conociendo dónde se hacen los cursos, quiénes los hacen, etcétera. Ellos también, me refiero a los emprendedores, le van estirando a quienes consideran, ¿verdad? Si nosotros damos énfasis, por ejemplo, en que tienen que conseguir o desarrollar una vinculación con otros emprendedores en materia de, ¿cómo decirlo?, ser su socio, ¿verdad? O sea, lograr que sean socios, encontrar un cofundador, etcétera. Entonces ellos mismos le van a estirar a gente que les interesa y le dice, ¿estás inquieto? ¿Querés emprender? Vamos a escucharle al profe Eligio, vamos a escucharle a Andrea, vamos a escuchar a la gente que nos pueda ayudar para poder entender un poco más cómo funciona el proceso del emprendedor, qué hacer, cómo hacer para no fallar tanto, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí corre la voz de que en una Incucae se les puede ayudar. Entonces, repito, no hace falta que sea un curso exageradamente elaborado, etcétera, simplemente tiene que ser apenas una reunión de café, 1 o 2 veces al mes, no sé, algo con lo cual ustedes quieran hablar y bueno, a veces el emprendimiento también y los emprendedores son como grupos de autoayuda, ¿sí? ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Quiere comentar algo? A ver. Bueno, a ver, en el chat no hay nada. Bueno, pasamos entonces a esto que es la evaluación, ¿sí? Yo les sugiero que también la evaluación se haga ya inmediatamente que termine esto, así ya tienen también ustedes fresca la memoria. Voy a copiar esto que está acá, estoy copiándolo y les voy a pasar a el chat para que puedan tener ya ahí a mano esa es la evaluación. Acabo de copiarles, ¿sí? Y de esta manera también nosotros vamos cerrando esta primera etapa en la mitad de esta etapa uno de los módulos que estamos desarrollando para que ustedes también puedan ya un poco planificar el año 2025, descansar con sus familias, en el caso, por ejemplo, de pymes con ustedes, pero yo estoy seguro que Dinaen también tiene mucho que ofrecerles aún, ¿verdad? El trabajo no termina porque sé que además cada uno de ustedes está vinculado a su institución y tiene la responsabilidad de desarrollarse en sus instituciones.
Así que simplemente con esto, despedirme de ustedes, agradecerles muchísimo a la Dirección Nacional de Emprendedurismo, al Viceministerio de MIPYMES, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Cooperación Técnica de Taiwán, al proyecto FOMIPYMES, por brindarme la oportunidad y el privilegio de acompañarles, de compartir mi conocimiento con cada uno de ustedes y esperando de que todo lo que puedan hacer tenga el éxito que merece el esfuerzo que ustedes hacen por sus emprendedores, por sus regiones, por sus localidades. Así que cuenten conmigo como una persona que puede estar al lado de ustedes allí. Cuenten conmigo como una fuente de consulta, como un colega más que está trabajando en este segmento, en este sector de lo que es todo lo que es el emprendimiento, el emprendedorismo en general en Paraguay. Yo más que nadie soy un entusiasta de esto, ¿verdad? Y bueno, respiro y tengo pasión por esto, así que espero sinceramente verlos a medida que vamos pasando estos meses. Voy a ir visitando las Infucae, eso les prometo. Voy a hablar con cada uno de ustedes, conocerlos un poco más, conocer sus expectativas y ver en qué podemos interactuar con cada uno de ustedes también, ¿sí? Así que vayamos creciendo en eso también, vayan complementando sus formaciones con otras habilidades técnicas, con otros conocimientos y van a ser cada día mejores técnicos, mejores ayudadores o apoyadores de los técnicos ahí, ¿verdad? Así que muchísimas gracias también a los colegas del Crédito Agrícola de Habilitación, no sé si está alguno, también agradecerles mucho el compromiso, el interés, la curiosidad de aprender de este tipo de estrategias, de técnicas, de metodologías y también espero verlos y conocerlos. Tengo una pendiente, una charla con la directora ahí de capacitación también, a ver si podemos trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos. Ángel, Bueno, más que nada agradecerte también, profe, por este tiempo tan lindo, cada semana que podemos palpar un poquito esa realidad que a todos nos toca, ¿verdad? Pero muchas veces nos estás dando de herramientas para poder dar una respuesta correcta, ¿verdad? Agradecerle también a todos los participantes de esta charla. Recuerden que continuamos el 17 de febrero, fecha a confirmar. Esta es la última del año y que tenemos todas las clases grabadas y todos los materiales que el profe comparte también. Y recordarle también lo importante que es para nosotros esa evaluación, ¿verdad? Agradecerle también a Vía y a todo el equipo de Taiwán que nos acompaña clase a clase. Así que nada más que eso, agradecerles y bueno, éxitos y buena jornada la última semana del mes de noviembre. Hasta luego. gracias Ángel, gracias a todos también. Muchas gracias, Vía. Y bueno, sigamos en contacto. Vamos a estar en contacto por diferentes medios, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes tienen mi número de teléfono. Igualmente pueden ahí solicitar con la gente de INAEM, con la gente de FOMIPymes. Y como les digo, vamos a vernos seguramente en las próximas semanas. Mientras tanto, que estén bien, cuídense, que pasen de lo mejor junto a sus familias, que tengan un buen descanso y ya nos veremos en febrero, ¿sí? Felices fiestas a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.